Vamos a iniciar esta presentación. Eh, Quiero invitar a la autora, a nuestros extraordinarios comentaristas a que vengan aquí también. Esta conversación se da en torno a la presentación del libro Elio y Tísica Parangolé, entre revuelta y poesía. Este libro fue escrito por la maestra en arte contemporáneo del Mario Romero Kate, y tiene un prólogo maravilloso del crítico de arte Marc Potier. Está publicado simultáneamente en 3 idiomas por la prestigiosa casa editorial Mus, y hoy nos acompañan extraordinarios críticos de arte y curadores internacionales que también les quiero invitar a que pasen aquí con nosotros: Héctor Tajonar Loyola y Santiago Espinosa de los Monteros. Muchísimas gracias por su solidario acompañamiento aquí. Muy bien, pues yo quiero aprovechar que fui presentado como internacionalista en esta conversación. De entrada, para presentarme, soy Rodrigo Martínez Romero y vengo de un viaje que me llevó a estar en países como Italia, como la India, y que me confirma lo fecundo que es el encuentro entre Oriente y Occidente, y que nos lleva también a replantear los términos de lo que es la solidaridad entre el norte y el sur global. Estas tensiones están presentes en este libro también, entre centro y periferia, entre los ánimos de imperialismo colonial y también la resistencia desde el sur por defender el pensamiento propio. Y me gustaría en esta conversación, en estos 45 minutos que vamos a tener juntos, hacer un llamado a la autenticidad. Vamos a, incluso en este murmullo, a darle un espacio a las contradicciones, al pensamiento crítico, un espacio para hablar de convicciones, desmaterializar también ideales y validar al cuerpo como un territorio de aprendizaje. Entonces les invito a que se pongan cómodos. Yo sé que aquí en el público hay meditadores, hay grandes buscadores, entonces véanlo como un espacio también de aprendizaje y de conocimiento. Y mi deseo es que este libro represente para ustedes también un viaje de aprendizaje y de amistad. Esta es su 5ª escala. Empezó hace 2 años en París, en Arc Curiel, luego fue presentado en la Universidad de Ámsterdam, y en nuestro país el año pasado llegó en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y en el Club Industriales. Y hoy llegamos con mucho orgullo y gratitud aquí a Sonamaco como un epicentro del arte contemporáneo en América Latina. Entonces, les quiero invitar a que se pongan muy cómodos nuevamente. Yo traje simbólicamente un cuenco que para algunos representa la quietud, otros la presencia, el encuentro de culturas, pero finalmente para mí es el amor a las preguntas y el humilde acercamiento a las respuestas. Entonces voy a empezar con una pregunta que me hizo Karen, ¿qué es el parangolé? Seguramente ustedes se preguntan, ¿qué es el parangolé? Y en dónde radica la genialidad del artista Elio y Tísica, que concibió esta obra en los años 60, 70 del siglo pasado. Así que le voy a dar la palabra a la autora del libro para que nos empiece a compartir su erudición. Del Mario Romero Kate es cofundadora, junto con Manuel, del proyecto Flux Art Gallery. Ella es hija de una australiana muy mexicana y de un mexicano muy estadounidense, y por lo tanto es heredera de una tradición de diplomacia cultural que sigue construyendo puentes entre lo tangible y lo intangible. Este es su 8º libro y pónganse muy cómodas porque es ahorita el portal a través del cual comunica su pasión por el arte. Es que, bienvenidos. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias, Héctor, por acompañarme. Santiago, gracias. Voy a empezar explicando qué es lo que me fascinó del gran artista de Brasil, Elio y Tísica, que en mi opinión es uno de los artistas más innovadores, más creativos y más polémicos. Entonces, es un artista que reunió en su obra
todas las tendencias de arte contemporáneo, como son el arte conceptual, el arte performático, el arte del cuerpo, y además cuestionó los conceptualismos eurocéntricos. Entonces hizo una tensión muy interesante entre el conceptualismo europeo y el de la periferia, dando lugar a la neovanguardia internacional, que es un movimiento fantástico en donde no hay separación entre el arte y la vida. Ahora, ¿qué es el parangolé? El parangolé, como podemos ver, son capas, son telas, son yutes, son plásticos que Elio Itichica le pone a sus amigos de la Mangueira, que son grandes bailarines que se preparan para el carnaval de cada año. Y entonces, cuando en 1964 viene la dictadura militar, lo invitan a él a participar en la gran exposición de Okinawa 65. Y cuando baja con todos sus bailarines de la Mangueira, resulta que es totalmente censurado porque es una protesta contra la dictadura militar. En las capas, de forma velada, tiene pequeñas inscripciones de protesta, como dice, sea marginado, sea héroe, de adversidades vivimos. Entonces, le cerraron la puerta, no lo dejaron entrar al museo y se convirtió en uno de los performances más emblemáticos de América Latina porque es un manifiesto de poética y de política. Y aquí cabe la gran pregunta si el arte es un agente de cambio político, que esa es como una reflexión que nos podemos hacer a través de toda la lectura del parangolé. Ahora, una de las cosas que a mí me fascinó fue ver cómo el parangolé es un ejemplo de arte conceptual en un tiempo liminal. Es decir, a través de varios críticos podemos analizar este gran performance efímero, que fue como una gran epifanía de conciencia, a través de críticos como Lucy Lepard. Lucy Lepard habla de la desmaterialización de la idea, digamos, del concepto, y entonces hay todo un desplazamiento del objeto a la idea. Creo que lo dije al revés. Es un desplazamiento del objeto a la idea, un momento de epifanía, un momento de conciencia. Entonces, Lucy Lepard considera el parangolé como un arte conceptual y va más allá, Ana de Seuss, al hablar de la desmaterialización táctil, en donde todo el cuerpo se activa, todo el cuerpo vibra, todo el cuerpo despierta para bailar el parangolé como una protesta contra la dictadura. También hay un concepto que me interesa muchísimo, que es el de Victor Turner, que es un antropólogo que habla sobre el tiempo liminal. Es decir, es como un quiebre de tiempo, un momento en donde todo es posible. Y así como en el carnaval hay toda una disrupción social, en el parangolé también hay como una protesta poética justamente contra la dictadura militar. Pero quiero detenerme en una pausa y hablar un poquito más sobre el concepto más profundo de Sully Rolnick, que es una psicoanalista, filósofa, activista política. Y para Sully Rolnick, ella se exila después de la dictadura militar de 1964 y termina sus estudios en Francia con teóricos maravillosos como son Gilles Deleuze, como son Michel Foucault, como son Roland Barthes, y ahí termina toda su formación. Cuando regresa a Brasil en la amnistía en 1979, funda el Instituto de Arte Subjetivo y empieza la investigación del concepto de la memoria inmaterial en el cuerpo, en donde ella dice que es importantísimo recordar
que durante las dictaduras hay como un ambiente de opresión y el cuerpo se comprime y esas emociones quedan guardadas en el cuerpo. Entonces, el despertar de la amnesia, que es un gran artículo que ella escribe, es la posibilidad de, al mirar de frente esa experiencia de trauma, de opresión, podemos en ese momento empezar con el cuerpo vibrátil, volver a sentir, a ver, a oler, a tocar, a sentir, a bailar. Por eso el parangolé, cuando es un baile colectivo, es un baile que produce una sanación colectiva y al mismo tiempo una denuncia. Entonces, bueno, por aquí vamos en este viaje del parangolé y no sé si le pasamos la palabra a Héctor. A la audiencia. A la audiencia. Porque esta es una conversación vertical, horizontal. ¿Se dieron cuenta la riqueza conceptual de este libro? Tan solo en esta breve exposición, la autora nos acaba de hablar de al menos 5 o 6 conceptos. Entonces, en lo que vamos a darle la palabra a Santiago, quiero que se presenten con la persona que estén al lado y puedan compartir qué de lo que acaban de escuchar de la autora de alguna manera les interpela. ¿Qué les llamó? Y yo voy a tocar un cuenco en 3 minutitos y regresamos con Santiago para seguir en este viaje de aprendizaje, ¿va? Entonces, preséntate con la persona al lado y qué fue lo que te llamó la atención de lo que acabas de escuchar de Delmari Romero. Muy bien, espero hayan tenido una conversación rica. Vamos a tener un espacio para preguntas después, pero vamos a seguir ahora ampliando perspectivas sobre lo que este libro le aporta a la historia del arte y a las discusiones de arte contemporáneo. Vamos a escuchar a Santiago Espinosa de los Monteros, que igual que quien prologó este libro, Santiago también ha sido agregado cultural de México en Venezuela y también consejero cultural en Canadá. Además de ser un gran investigador, tiene muchas curadurías internacionales de inmenso interés en esta intersección entre arte, política y pensamiento crítico. Y sé que además ha acompañado a Delmari Romero en muchas de sus presentaciones, así que también desde el fenómeno de la amistad y la solidaridad le agradezco su presencia y seguimos en este viaje. Gracias, Rodrigo. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes ya. Aquí estamos. Bueno, pues con el gusto de volver a acompañar a Delmari, mi amigo Héctor Tajonar, Rodrigo, que fue un placer andar por acá. Sí, bueno, yo siento que el tema de Helio Oiticica es un tema que no puede eludirse cuando uno hace referencias al arte contemporáneo. Incluso, aunque como decía Delmari, sus primeros trabajos muy censurados en los 64, 65, por ahí, vienen desde entonces. Hoy, a la fecha, en 2025, todavía encontramos por ahí referencias y guiños y pequeñas alertas que van brotando en todo el mundo a partir de obras con el mismo espíritu de que tenía Helio Oiticica. Voy a leer unos cuantos párrafos de algo que ya había escrito para otra ocasión, pero que creo que vienen muy al caso para este momento. Desde los primeros momentos, los parangolés presentaron problemas de clasificación. Evidentemente, estos trabajos rompieron las barreras de una clasificatoria encorsetadora orientada al superficial etiquetamiento de cada una de las expresiones artísticas. Con su entrada a escena, los parangolés generaron tensiones entre las instituciones y sus públicos. Rompió las anquilosadas aproximaciones al arte y lo despojó de una ortodoxia expresiva que mostraba ya signos de agotamiento. Los parangolés democratizaron igualmente las maneras expresivas con el actuar en el arte, como lo define el propio Oiticica, y de la aproximación de los públicos como habituados a dinámicas expresivas que comprometieran los cimientos de lo que hasta ese momento parecía inamovible. Es decir, los públicos del Brasil de los años 60, pues era un público, sobre todo en el marco de una dictadura militar feroz, que desaparece en poco tiempo, pero que permanece
de una manera tácita con gobiernos posteriores a su desaparición, entre comillas, porque se fueron los militares, pero dejaron a otros militares en el poder, aunque ya no había junta militar gobernando, pero dejaron a otros señores que no eran militares, o sí lo eran, pero ya eran democráticos, entre comillas. Algo sabemos de eso en este país. O sea que bueno. Fue muy importante que esta censura terrible y reprobable por parte del museo, por supuesto con la institución militar atrás, que sufrieron los parangolés, no fue otra cosa sino la confirmación de que ese gran impulso que involucraba a la comunidad como participante de ese proyecto era la correcta. Es decir, el haber sido censurado, ya lo sabemos históricamente, cuando la iglesia, cuando los militares, cuando alguna institución censura algo, automáticamente lo están validando. ¿Cuánta gente fue a ver el crimen del padre Amaro justamente porque la iglesia dijo, ¡ay, eso es un horror, no hay que ver eso! La gente va y lo mira. Entonces, creo que pasa algo similar con Elio Oiticica. Cuando se le censura, automáticamente lo validan, ¿verdad? Eso me parece muy importante. Históricamente no han habido mejores aliados para visibilizar algo que los constantes manotazos en la mesa de los militares, las iglesias y los grupos poco informados y reticentes a nuevas expresiones. Ellos, como modernos influencers involuntarios, han sido quienes, muy a su pesar, han dado amplísima difusión a todo aquello que desean ocultar y proscribir. Esta parte me parece fundamental justamente porque los parangolés, con toda su fragilidad expresiva, pero por supuesto contundencia también, permanecen, y estamos hoy en el año 2025 hablando de ellos en un espacio como Sonamaco, ¿no? Los parangolés, lo sabemos muy bien, no existen si no son bailados, si no son ejercidos, si no hay una persona que se los ponga, que se ponga los trapos con los textos. El parangolé existe en tanto hay un ser humano que los está ejerciendo. Después de eso, quitándose esas piezas de colores, son unos trapos. Y el autor es un bailarín más o un artista más. Pero esa conjunción artista-pieza hace de los parangolés obras de una enorme contundencia, ¿no? Y ahí está, creo yo, el quid del poder de estas obras, ¿no? Su ejercicio también como voz para decir algo a comunidades que no estaban regularmente acostumbradas a escuchar mensajes desde estos canales, desde estos layers, digámoslo así, ¿no? No puedo dejar de mencionar también el poder que tienen estos parangolés a partir de una investigación muy sólida que ha hecho Del Mar y Romero Cade, como piezas que siguen actuando en diferentes momentos de la historia del arte contemporáneo. Ellas siguen ahí con o sin autores importantes, algunas con más relevancia que otras, pero ese guiño que hizo Elio Oiticica con el arte conceptual, con el arte contemporáneo, fue brutalmente poderoso y hasta la fecha seguimos todavía encontrando por ahí muchos de esos guiños. Tampoco podemos olvidar que Elio participó en el neoconstructivismo, pues toda su correspondencia muy, no quisiera decir muy cerebral, pero sí muy rica y muy de gran pensamiento con Ligia Clark, por ejemplo, son cartas que son statements de arte contemporáneo, ¿no? Entonces, cuando uno ve que este es más allá de un bailarín que se fue a las favelas brasileñas a traerse gente que bailara la samba y meterse en un museo, mucho más allá que eso, era un pensador del arte contemporáneo y del arte actual, ¿no? Entonces, sí creo yo que este libro es un aporte. La edición de Mus es una belleza, además como objeto, como libro, es precioso, es siempre es un placer tener un libro en las manos, aunque haya Kindles y aunque haya audiolibros y aunque haya todas esas cosas, el tener un libro bien editado en las manos siempre es un placer y este es uno de ellos. Y yo creo que la posibilidad de aproximarnos a las obras de Elio Oiticica a partir de las lecturas que hace Del Mar y Romero, que
es muy importante porque sí nos dan un background relevante de lo que sucede hoy en las artes visuales contemporáneas. Creo. Se vale aplaudir si quieren. Y muchísimas gracias. Todos tendrán la oportunidad de también tener esta experiencia táctil y concreta del libro, pasando al stand que aquí está al ladito. Y esta alusión a que estamos en una feria comercial me lleva también a invitar a nuestro siguiente comentarista, un sano provocador, una persona que navega con mucha maestría la relación entre el sector público y privado, con un doctorado en ciencia política en Oxford, con un bagaje muy sólido académico como historiador, comunicador, y alguien que ha puesto el nombre de México muy alto, llevando el pensamiento de personas como Octavio Paz, o mostrando también lo que significa Frida Kahlo en la escena internacional. Personalmente le tengo mucho aprecio y admiración, y agradezco, Héctor Tajonar, que estés aquí, también para provocarnos y expandir nuestra conciencia. Gracias. Yo no soy un provocador, me está provocando Rodrigo. No, yo vengo en total son de paz. Tanto es así que le voy a pedir a Del Mari, con todo respeto, que por favor nos ilustre y nos hable acerca de las etapas creativas de Elio previo al parangolé, porque eso es importantísimo, y cómo va pasando de una a otra. Por favor, Del Mari. Con gusto. El genio de Elio Oiticica empieza desde muy joven en el grupo Frente, en donde empieza a trabajar con todo un grupo que después sería el grupo Neoconcreto, toda la etapa de los metaesquemas, que son estructuras geométricas en donde ya Elio empieza a usar la línea oblicua, empieza a usar la línea curva al hacer este arte abstracto geométrico, y ya desde el principio se puede ver su espíritu de cómo los metaesquemas, que son verdaderamente divinos, están bailando. O sea, aunque están buscando una estructura constructivista sólida y rígida, los metaesquemas están en todos los museos internacionales importantes que utiliza colores primarios, ya están bailando. Después de los metaesquemas, él empieza un recorrido con un grupo, todos muy inquietos, como es Ligia Clark, como es Ligia Pape, Ferreira Goulart, que es el gran crítico, y empiezan con el movimiento neoconcreto. Y el movimiento neoconcreto es la abstracción que viene de los suprematistas rusos y les pone color. Pero para Elio Oiticica lo importante es la intersección con el cuerpo, es decir, el cuerpo en el espacio, en donde el cuerpo será la nueva episteme de conocimiento. Entonces, a partir de este movimiento neoconcreto, en donde, por ejemplo, Ligia Clark hace unas cosas que se llaman los bichos, que también son como estructuras geométricas en donde empiezan a trabajar con las manos, y también es como un arte terapéutico porque está expresando emociones a través del cuerpo. Van, digamos, de alguna manera navegando por todo este espíritu creativo de Elio Oiticica, que es absolutamente imparable, y nos llegamos a Tropicalia. Y Tropicalia ya son estos penetrables, en donde él hace estos como laberintos llenos de arena, guacamayas, y le pide al público que se quiten los zapatos, que caminen por la arena, que sientan el espacio, que sientan la vibración del color y que vayan teniendo una experiencia corporal. Es decir, estamos hablando de la fenomenología de Merleau-Ponty, en donde esa es como su gran aportación, de la geometría a la geometría espacial sentida en el cuerpo. Entonces, aunque Elio Oiticica vivió nada más 42 años,
tuvo una carrera creativa fértil enorme, enorme. Y como yo siempre digo, bueno, pero es que el genio no se puede tapar, porque a donde iba, por ejemplo, cuando se asila en Londres, después de la dictadura, muy pronto The Whitechapel Gallery le hace una exposición increíble, muy pronto se gana la beca Guggenheim, se va a Nueva York y muy pronto el Whitney Museum le da una gran exposición. O sea, a donde se paraba, ¿verdad? Con toda su locura, él tenía exposición en las mejores galerías y los mejores museos, y desde luego la crítica siempre lo acompañó, la crítica buena de arte contemporáneo. En fin, podemos seguir hablando de eso, pero le paso el micrófono a mi adorado amigo Héctor Tajonar para que diga lo que quiera decir. Muchas gracias. Bueno, estoy muy contento de estar aquí. Gracias, Del Mari, otra vez por tu invitación y compartir con Rodrigo y con Santiago. Y estar aquí en cortito. En cortito. Somos pocos, pero aquí somos personas interesadas en la sensibilidad y en descubrir a un artista. ¿Quién es el Parangolé? ¿Quién era Otichica? Yo, de no haber sido por Del Mari, me hubiera quedado con el nombre nada más. Pero después de haber leído este maravilloso libro, esta investigación tan rigurosa, descubrí un mundo nuevo, un mundo desconocido que me sorprendió. Porque Otichica es un artista realmente muy, muy especial, porque combina esta fuerza expresiva impresionante en muchos medios con la teoría del arte, como lo mencionaba. Es un teórico del arte, es un hombre de profunda cultura estética, ¿no? Y entonces eso le da una dimensión distinta a su creatividad. Mencionaba una palabra mágica, Rodrigo, a la entrada, que es la autenticidad. Yo creo que Otichica es un artista por excelencia en plena ebullición, en constante ebullición y búsqueda de sí mismo, pero también búsqueda de su lenguaje artístico. Y por eso es que él va cambiando de uno a otro, porque le va exigiendo a su expresión pictórica, a su expresión plástica, algo más. Porque tiene esta inquietud filosófica, estética, de personas como Nietzsche, personas como Marcuse, como Merleau-Ponty, etc. Es un hombre muy, muy culto. Entonces, esto hace de este personaje y de su creación algo fantástico. Y lo que me interesa a mí especialmente, aparte de su obra, que la pre-Parangolé es muy buena. El Parangolé, pues conocemos algunos videos y algunas fotografías, pero en realidad no queda nada, más que quedan ya estas telas, ¿no? Y eso es algo que también me gustaría conocer la opinión, la visión de Del Mari. ¿Por qué se da ese cambio de abandonar el arte plástico como objeto y ya nada más quedarse con la relación con el espectador, hacer participar al espectador, ¿no? Pero además ya incorporar el baile, que es algo efímero, ¿no? Pero entonces ya no hay obra. Parte de su teoría, tú me corriges si no me equivoco, es hablar, por ejemplo, del antiarte. Entonces es una cosa en la que yo veo una suerte de dimensión trágica en el personaje, en el artista y en el propio Parangolé, porque él, digamos, que como legado, pues está desapareciendo, está dejando atrás ya todo lo que es la representación plástica del cuadro, lo material o la escultura, o estas cosas, el tropical que describía Del Mari, donde se iba metiendo el espectador. Pero además, para exhibir eso, pues necesitas un museo muy, muy grande, porque sería más o menos esa instalación, pues como de este tamaño. Entonces es muy difícil que la exhiba un museo y que también la tenga en exhibición permanente cualquier museo, por una cuestión de
despacio. Entonces, esto es una paradoja, pero que refleja esta intensidad creativa y esta autenticidad que a mí me parece que es esencial para distinguir quién es el buen artista, qué es el buen arte contemporáneo y quién no tanto. Porque así como hay demagogia, ya estamos cansados de la demagogia, nos estamos volviendo expertos desde luego en la demagogia política, también hay demagogia estética, artística o pseudoartística. Y entonces, por ejemplo, un libro como el de Del Mari tiene la gran cualidad de adentrarnos a la reflexión sobre cuál es la dimensión estética de una obra. No nada más su precio, sino su valor. Y eso tiene que ver con la autenticidad. Por eso a mí me da mucho gusto estar en la presentación de este libro en Sonamaco, porque Sonamaco es una feria importantísima, la más importante de América Latina, pero obviamente es una feria donde se vende la obra y eso no nos debe asustar a nadie, ¿no? Lo que sí hay que tener una precaución es que no sea el mercado el que se vuelva quien define cuál es una buena obra, un buen artista o no. Es decir, porque ahí sí hay una trampa y es contra eso, contra lo que se manifestó de forma muy clara Elio, e incluso abandonó, como digo, ya la materialidad de su obra y se quedó con esta parte efímera del parangolé, que pues realmente yo digo, yo no sé qué es el parangolé. Vamos, nunca he visto un parangolé. Nunca he visto, y los videos no hacen justicia, porque no es ni siquiera una buena coreografía, con todo respeto. Y ya después de que se murió este hombre, pues ya, como lo dice Del Mari además, porque hay autocrítica, es una de las cosas, hay la crítica social, la crítica política, pero la crítica de sí mismo como artista, ¿no? Y de su propio lenguaje. Entonces llega un momento en que Utíchica dice, no, vamos a trascender el objeto para llegar al fondo del asunto y para crear una cosa bastante contradictoria incluso, el antiarte, pero también el arte que engloba todo. Y eso tiene una dimensión filosófica fantástica, por ejemplo, del color. Hay un texto precioso de Utíchica que se llama El descubrimiento del color para lo sagrado. Es un color que va más allá de la materialidad. Entonces ya estamos tocando dimensiones metafísicas. Y él lo dice tal cual, Utíchica, en este escrito, que el color tiene una dimensión metafísica. Y eso ya nos lleva pues a terrenos que me parecen muy, muy hermosos y que nos alejan de la mera materialidad, no solo como el objeto, que es totalmente válido para mí, sino también de la mercantilización del arte, ¿no? Entonces, este libro de Del Mari es realmente una delicia leerlo y aprende uno muchísimo, porque nos obliga a reflexionar no solo sobre la obra de este excepcional artista, sino de qué es el arte, para qué es el arte, qué tanto se puede conseguir. Utíchica quería que el arte cambiara el mundo. Claro, él había padecido la dictadura de Brasil, pero tenía sobre todo esta formación filosófica, que es la que le lleva a explorar estos terrenos. Pero, ¿cuál es el legado de Utíchica? Yo les preguntaría a Del Mari y a Santiago, y por supuesto a ustedes, ¿cuál es su legado? ¿Cuál es el legado de un artista? El legado de un artista, que son sus obras que están guardadas en un museo, ¿no? O colgadas en la casa de un coleccionista. Claro que hay obras, sobre todo la primera etapa, pero ya en el caso del parangolé, pues son unos trapos, como dice la propia Del Mari, te podría citar aquí
para que veas que no estoy provocando a nadie, estoy citando a la autora, ¿no? Y en su prólogo, el que Marc Poitier, igual sí lo voy a citar para ya no estar yo hablando de parlanchín, voy a citarlo a Marc Poitier, que le dice antiarte y efemera. Así es la conclusión de su prólogo. Dice, en esta voluntad de antiarte por excelencia de una obra que es más una acción que un objeto, cuya finalidad no es ciertamente una exposición en un museo o en una galería, ¿cómo deben considerarse hoy los parangolés? ¿Puede una obra seguir existiendo sin su artista? Otichica decía que la capa del parangolé y el cuerpo son uno. Entonces, sin el cuerpo, ¿qué ocurre? Pues ya es una tela inerte, ya no sirve para nada, ¿no? La obra, una especie de cubierta, solo revela sus colores, texturas y mensajes cuando se lleva puesta. Un desafortunado incendio ya hizo que se quemara todo su acervo, su archivo, etcétera. Eso fue tremendo. Es otra dimensión trágica de la vida de Otichica. Pero dice que se podría reactivar esto y termina diciendo, estos tristes trozos de material dejados inertes como la piel mudada de una serpiente, ¿qué habría decidido Otichica, artista de la libertad y la imaginación? Parangolé, ¿qué pasa? ¿No hay nada más que ver? ¿No será eso en realidad la libertad? Esto cuando tuvimos otra presentación con Poitier, yo le decía, bueno, pues tú contesta esta pregunta con la que cierras tu conclusión. Y entonces, pues nunca me contestó finalmente. Ahora yo le preguntaría a Del Mar, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué queda? ¿Qué queda del parangolé? ¿Cuál es el legado de Otichica? Yo te voy a decir antes cuál para mí es el lugar. Su gran legado es esa autenticidad, esa ebullición creativa, su proceso creativo. Ese es su legado. Y su pensamiento, que sí, por supuesto que tiene un cuerpo teórico importante que se puede consultar. Pero en fin, Del Mar. Ya ven cómo es fascinante el Oiticica, no dejamos de hacer preguntas interesantes. El Oiticica es un genio del arte, porque hace una circularidad entre la baja y la alta cultura. O sea, lleva a los bailarines de la favela, los hace bailar enfrente del Museo de Arte Moderno de Brasil y es censurado. Ese acto todavía le da más potencia al parangolé, del cual estamos hablando hoy en el 2025. El parangolé visibiliza conceptualmente los grupos originarios como son los afro-brasileños y los grupos amerindios del Brasil, que son como no vistos. Entonces, con este parangolé, Oiticica está creando otro centro cultural, otro rizoma. Dejamos de ver el centro hegemónico, que es lo eurocéntrico, y empezamos a ver la periferia como un lugar cultural lleno de vida y de vitalidad. Lo que nos dejan los parangolés es una semilla de conciencia de que hay muchos grupos culturales en el mundo, hay Oriente, hay África y América Latina, que tienen una gran riqueza cultural. En ese aglutinamiento de diferentes culturas podemos encontrar una gran riqueza artística. Elio Oiticica hace un acto de canibalismo y de antropofagia, que fue el manifiesto de Osvaldo Andrade en 1929, cuando habla que los brasileños hacen un movimiento de antropofagia y se comen al centro. Parangolé se come y se devora a Dada, se devora a Fluxus y se devora a Arte Povera. Arte Povera es este gran movimiento donde Tapies es como tan importante, en donde estos materiales precarios
son los grandes materiales que hay que utilizar, ¿no? Entonces, al hablar de trapos, estamos hablando de materiales precarios que nos están llevando a una nueva conciencia. La conciencia, para mí, que podemos protestar políticamente a través de la poesía y que eso tiene una fuerza fantástica, quizás mucho más fuerte que una protesta violenta. Imagínense que hoy, pensando en el 2025, quizás pudiéramos salir todos vestidos con trajes típicos y bailar la bamba o bailar el jarabe tapatío con mariachis y plantarnos enfrente del Zócalo y protestar en caso de que no estuviéramos de acuerdo, porque no sé aquí cómo está la cosa. Pero sí considero que el parangolé es una expresión de libertad y de justicia y que visibiliza los grupos culturales que lo tienen, que son los grupos autóctonos, los grupos originarios que tienen una gran sabiduría ancestral y que tienen ese contacto con la naturaleza, que es lo que nos falta ahorita. Entonces, hay muchísimo que aprender del parangolé. Así es. Bueno, nos estamos también canibalizando el tiempo disponible, pero no queremos dejar de escucharlos a ustedes, porque justamente ampliamos estos espacios de escucha. Mi provocación que recibo de mi querido Héctor es que ¿quién no está en busca de sí mismo? ¿Quién no está también en busca de su propio lenguaje? Por lo tanto, escuchemos quizá 2, 3 preguntas del público, sabiendo que esta conversación continúa. Entonces, ¿quién quisiera presentarse y compartir alguna pregunta e inquietud? Vamos a escuchar 2 o 3. Hola, muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación de los organizadores de Sonamaco. Vengo aquí con la doctora Cláudia Gia Sampaio, representando al Centro Cultural de la Embajada de Brasil, el Instituto Guimarães Rosa. Entonces, bueno, pues muchas gracias por la presentación del libro y mi pregunta es en apariencia sencilla, pero creo que indaga muy profundamente hacia lo fenomenológico del objeto, que sabemos que es básico para la obra de Helio Chisica, particularmente los parangolés. Mi pregunta, también basándonos en que Helio, además de ser un artista, como ya lo mencionaron aquí, era un grande teórico del arte. ¿Por qué dirías tú que la obra Seja Marginal, Seja Herói, sé marginal, sé un héroe, que en el libro está traducido o marginal o héroe, pero es sé marginal, sé héroe? ¿Por qué dirías que esta pieza se toma en cuenta como un parangolé, siendo que el paradigma de los parangolés es usar una tela y danzar con ella y, en fin, utilizarla, activarla con el cuerpo? ¿Por qué dirías que Seja Marginal, Seja Herói es un parangolé? Muchísimas gracias y bienvenidos, de verdad que especial. Tenemos que llegar a Brasil a presentar esto y traducirlo, es imperativo. Vamos a escuchar un par de preguntas más por aquí. Hola, muchas gracias por la presentación y gracias por tu libro. Delmarie, ok, ojalá que, porque a veces mi escuchar no es perfecto, y ojalá que ellos no han dicho sobre eso ya, pero estoy interesada en el poética del cuerpo, momento de conciencia, energía en viva, tiempo liminal, memoria inmaterial en cuerpo. Eso es un punto muy fuerte de este libro y de este arte. Pero también hay en el video, hay instalaciones plásticas. Entonces, estoy interesada en la conexión, en tus opiniones, ustedes opiniones de la conexión. Entonces, por ejemplo, las instalaciones plásticas, él hizo después la performance, creo que, o es como un producto o memoria concreto del bailar, del performance en vivo, o eso es mi pregunta. Thank you so much. ¿Alguien más quisiera expresar una pregunta? Bueno, entonces vamos a escuchar también respuestas.
sabiendo que es un diálogo abierto y que seguimos en el stand porque sabemos que ya hay otra conversación que sigue. Sí. Contestando, Karina, tu pregunta, otra gran aportación de Helio, es eso decía Martina, o sea, héroe, es que lleva la marginalidad a la vanguardia. Entonces, en ese sentido, él, bueno, es como otro Duchamp, ¿verdad? Porque lleva lo cotidiano y lo lleva y lo convierte en arte. No entendí muy bien lo que me estabas preguntando. If you want to go into English, but what's the question? Estoy muy triste sobre mi español. Okay, I'll ask in English. In English. Yeah, that's what I just said. Okay. All right. So basically, what I have understood is the ultimate goal, the ultimate mission of this art is that it's like the poetics of the body. It's very a moment of consciousness, liminal time. Okay. But then I'm seeing on the video that there are installations. And I'm very interested in whether or not I'm assuming the artist made those installations after the performance as some kind of concretized memory, some residue. And I'm just wondering, in your opinion, what is the connection between those, the live, the in vivo, the liberación del cuerpo, and the concrete installations? ¿Te lo contesto en español? Sí, okay. Ok. Como comentamos hace rato con Héctor, la producción de Helio Ittichique es gigantesca, aunque vivió nada más 42 años. Entonces, lo que permanece es su etapa de metaesquemas, que son divinos, que son figuras que las puedes ver ahí representadas. Hace instalaciones como es la de Tropicalia, que son estos como laberintos con arena, con guacamayas, aludiendo al espacio tropical de Brasil, en un momento en donde de verdad hubo como un deseo de crear un movimiento artístico con Cayetano Veloso, con Gilberto Gil, en música, en poesía, en arte. Y aunque el Paragonlé fue un performance efímero, es parte de una trayectoria muy larga y una vida muy corta. Y extendiéndome un poquito más a lo que preguntó Karina, la gran aportación de Helio Ittichique en la historia del arte es la fenomenología de Merleau-Ponty, que quiere decir el cuerpo vibrátil, el cuerpo despierto, el cuerpo que despierta de una amnesia traumática como fue la dictadura política. Eso es la gran aportación, es decir, el despertar de un cuerpo vivo y consciente. Finalmente, eso es su gran aportación. Voy a leer mi manifiesto. Muchas gracias. Me pregunto si Santiago o Héctor quieren expandir alguna reflexión adicional. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces, viene una siguiente conversación que es sobre el futuro del arte y las implicaciones de la inteligencia artificial. Todo esto está ligado también a las cuestiones éticas, espirituales y metafísicas de lo que estamos aquí compartiendo, las reivindicaciones políticas. Entonces, les invitamos a que también sigan abiertos esos tejidos. Quisiera, como dije, este es un espacio de autenticidad, de búsqueda. Vamos a concluir con dos cosas. Vamos a leer un manifiesto de la autora de este libro, que es un planteamiento en relación al arte contemporáneo y su futuro. Y también invitarles a ver en este libro un testimonio no solo de aprendizaje, sino también de amistad. Ojalá amistad entre los pueblos también. Brasil realmente es importante que este libro llegue a su origen. Busquemos la manera aquí con todo este equipo de diplomáticos culturales y nada más agradecerles a todos también su presencia. Mi invitación es a que tengan este libro con una dedicatoria de la misma autora que está aquí. Dense esa oportunidad y vamos a terminar con el manifiesto. Esto, ¿me detienes no lo detiene. Ok, tengo un manifiesto
que es, pero me puedes detener el de este para que yo haga esto. Ok, mi manifiesto es el siguiente. Después de estudiar a Elio y Tizica durante 4 años, que cada vez me fue encantando más y más, terminé con un manifiesto que ahora les comparto. Al enfrentarnos a nuestro siglo tecnológico, mecanizado, impregnado de inteligencia artificial, reconozco en el arte un lugar formidable de reflexión para el entendimiento entre nuestras diferentes culturas. Creo que el arte es un arma, una fuerza de transformación social, un vector de evolución. Los idiomas, los mitos y las tradiciones tienen similitudes básicas, arquetipos colectivos. A medida que nos fusionamos en ellos, experimentamos un sentido de unidad. Al descubrirlas, somos la riqueza sublime de las tradiciones mixtas, que en portugués se llama miscigenação. Esta conciencia puede considerarse de gran valor. Representa los saberes colectivos en la construcción de esta nueva era en perpetuo cambio. En la diversidad se agudizan las percepciones. La mezcla de culturas produce una riqueza sublime. ¿Será entonces el parangolé destellos de una nueva profecía? ¿O quizás la construcción de nuevos paradigmas? Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Obrigado.